noches, edición número 424 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy vamos a tener un bloque, así hablamos los dos, algunos problemas de actualidad, y en nuestro segundo bloque va a estar un fiscal, realmente un fiscal valiente, que es el fiscal de la Cámara del Crimen, el doctor Ricardo Sáenz, que no solamente va a estar aquí por el caso de Ángeles Rawson, sino para hablar sobre algunos temas que realmente nos preocupan, como estos manotazos que está dando el gobierno en esta situación. En ese bloque vamos a abordar el tema de la inseguridad. Pero digo estos manotazos que está dando el gobierno, porque después del cachetazo durísimo que recibiera en las elecciones del 11 de agosto, en las PASO, empieza a mostrar, y sin perder la iniciativa, que es un poco lo que uno le critica a la oposición, porque parecería que la oposición se quedó como aletargada después del triunfo del 11 de agosto y el gobierno volvió a tomar la iniciativa. Está bien que la oposición, en un país fuertemente presidencialista como es este, el Poder Ejecutivo es el que concentra, más allá de que tengamos un sistema, un Congreso, que es donde están las expresiones de todo el arco político, pero evidentemente el régimen presidencialista, sobre todo cuando hay un adocenamiento de algunos sectores que mutan rápidamente de bloque. Entonces tomó la iniciativa con la rebaja o mejor dicho, con la suba del mínimo no imponible en el caso del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y también lo fue tomando en otras cuestiones y que anticipo que va a avanzar en esto. Porque más allá de los anuncios que puede hacer algunos candidatos, como los que ha hecho en las últimas horas Massa, va a reducir la alícuota del IVA seguramente en el tema alimentos, va a también modificar lo que hace elevando el monto de las categorías del monotributo y también, por supuesto, haciendo una rebaja sustancial en todo el tema que hace al impuesto a las ganancias para los autónomos. Esto, claro, son fuegos de artificio, como es el caso de la inseguridad, donde 4.500 gendarmes han pasado de custodiar las fronteras, han pasado al conurbano bonaerense. Como un manotazo, si este problema existía antes de las PASO, porque la inseguridad, que dejó de ser una sensación, como tantas veces machacaba con eso Aníbal Fernández, creyendo que la gente es tonta, que la gente no la roba, no la asalta, no la mata ni la violan en la calle, pensando que era simplemente una sensación o un invento de los medios, como en su momento también lo dijo Raúl Zaffaroni. Entonces, parece que el 11 de agosto tomaron noticia que esto existía. 4.500 gendarmes en condiciones precarias, ignorando hasta el lugar donde lo hemos visto en algunos programas como el de Jorge Lanata, ignorando incluso las zonas donde van a trabajar, si en esa zona cómo está compuesto el mapa del delito, y en condiciones sumamente precarias, con cuestiones como esto de que se les graba la voz porque después se les reconoce si hablan. Esto realmente, te digo que prácticas estalinistas, si las hay, como pocas. Pero además de eso... Además, la respuesta del gobierno es también una sensación, porque lo que quieren es que la gente perciba que se hace algo. Entonces traen a estos gendarmes que no tienen ningún conocimiento ni de cómo se combate el delito, ni siquiera geográficamente de esa zona, para que los vean circular por ahí y ellos crean entonces que están protegidos. Lo paradójico es que han dejado de controlar las rutas del narcotráfico, que son la ruta 34 y la ruta 11, donde circula la marihuana y la cocaína. Esto lo denunció hace muy pocas horas un alto dirigente del socialismo santafesino. Y también, además, que están violando la Ley de Defensa Nacional, por cuanto están mandando el ejército a cumplir funciones que son inherentes a la seguridad. Esto son volantazos que se están dando porque además el plan de seguridad tiene fecha de vencimiento. Pasadas las elecciones del 27 de octubre, los gendarmes vuelven a su lugar. ¿Será que después de las elecciones se termina la inseguridad? Así ha pasado también con el tema del papelón que se hizo en el G20, donde la presidenta trató de mostrar en un círculo que realmente creo que si alguien analiza por qué la Argentina está ahí es incomprensible, pero cuando uno está en ese lugar tiene que comportarse correctamente. Pero logró un éxito la presidenta. Ella lo señaló como un logro fundamental, y es que en el documento final, en lugar de decir paraísos fiscales, dijera guaridas fiscales. Bueno, es todo un avance, ¿no? Ahora los paraísos fiscales y no terminaron. Le cambiamos el nombre, pero... En realidad es correcta, lo más correcto sería refugios fiscales, porque es safe haven en inglés. Y
alguna vez se tradujo mal como Paraíso por Heaven y quedó así. Ahora, eso es absolutamente intrascendente. Y ella lo hizo notar como que hubiera sido un logro extraordinario, siendo que la Argentina, digamos, lo que quería hacer ella era que se tratara el tema de los así llamados fondos buitres, a lo que Obama se opuso categóricamente, de manera que la Argentina no obtuvo ningún tipo no tuvo éxito de ninguna forma. Estas cuestiones son realmente alarmantes, sobre todo cuando uno advierte que el déficit fiscal financiero va a ser de 78.000 millones de pesos, cuando uno advierte que este año se van a consumir en subsidios a la energía y el transporte de 120.000 millones de pesos, y esto va a obligar, no le quepa duda, estimados televidentes, que esto va a obligar necesariamente a un ajuste, que lo va a tener que hacer este gobierno, porque si no realmente la economía, y esto no es un pronóstico apocalíptico, la economía es una ciencia donde no puede imperar la magia. En consecuencia, lo llamarán, en lugar de recorte, porque es muy feo recorte, lo llamarán ajuste, tampoco lo van a llamar de ese modo, le dirán reacomodamiento de precios y se ampararán en decir es lo que votó la gente, y también van en esa dirección a tener que eliminar los subsidios. O a darle duro a la maquinita, con lo cual se va a ir un proceso inflacionario creciente, claro, que es otra forma de ajuste que no se llama así. Osvaldo, con 30 pesos el kilo de tomates, me parece que la gente, por más que le den a la maquinita, cuando va al supermercado se da cuenta que esa plata son los billetes del estanciero. El otro tema es el tema vinculado con esto que están manifestando algunos funcionarios del gobierno, por caso el líder antisemita, o mejor dicho, el líder antisemita Luis Delía, que ha señalado que habría hasta un golpe institucional el 8 de noviembre. Sí. Esto realmente es, uno a veces escucha estos comentarios y se queda sorprendido. Pero no está desvinculado, no fue un loquito suelto. Cuando Macri en algún reportaje en el diario Perfil hizo referencia a lo que él llamaba un círculo rojo, como que un grupo de gente influyente, que la más informada, eso lo tomó inmediatamente la presidenta de la Nación como para dar la idea de que se estaba generando un complot, una conspiración, en donde ya incluía sus fantasmas habituales. Y luego Luis Delía le pone fecha, de manera que no es algo aislado, me parece que es un plan del gobierno para generar la idea de que existe ese intento sedicioso, y habría que ver si realmente su deseo íntimo ante lo que va a ser una rotunda derrota en las elecciones no sea dejar la escena para que otros hagan el ajuste. Sí, hay un comentario este fin de semana en algún medio de los que leemos nosotros, que son los de la Corpo, ¿no? O afines a la Corpo. Todos del Círculo Rojo. Todo el Círculo Rojo, pero son los únicos que informan de una manera no homogénea, no alineado monolíticamente con el pensamiento del gobierno. Y señalaba hasta algo que me pareció curioso, el tema de hacer una semejanza. Esto lo pusieron en boca Zaffaroni, no estamos diciendo nada raro. Un ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, de señalar que en muchos casos se produce un desacople entre el pensamiento político con lo que fallan los tribunales, como da la sensación de anticipando un fallo poco benévolo para el gobierno con la ley de medios. Y entonces dice que en algunos casos se puede dar como pasó con el New Deal, en la época de Roosevelt, donde se apartó. O en otros casos que directamente, como en el 46, se sometió a juicio político a la Corte. En el caso que vos decís del New Deal, la Corte reiteradamente declaraba inconstitucionalidad de todas las leyes del New Deal, de ese plan de incentivación de la economía, luego de la Gran Depresión. Keynesiano. Cuando gana las elecciones Roosevelt para su segundo mandato en el 37, él tiene un plan para ampliar el número de miembros de la Corte, lo que hizo después Menem. Afortunadamente para los Estados Unidos ni su propio partido lo apoyó y perdió en el Senado, de manera que no se pudo hacer. Luego la Corte fue adoptando una postura más flexible en este tema. Sí lo hizo después Perón, cuando no es que amplió, directamente le hizo el juicio político a la Corte rápidamente y puso jueces adictos. Vayamos viendo las similitudes. Acá se habla de la edad de FAIT, se habla de jubilaciones, vayamos viendo similitudes. Esto no es una alerta, sino simplemente que uno tiene que tratar de llevar información que entendemos que todo el mundo tiene derecho a analizarla. Mientras tanto, y con esto vamos a nuestro invitado el día de hoy, los Nini
los jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ascienden al 17,4% de la población. Y vos tenías el número 850.000 chicos. en comparación con el 2001, con el 2003. Ha crecido exponencialmente. Hoy casi es una cifra superior notablemente. Increíble, luego de una década de crecimiento. Y la década ganada. La década ganada fue la década despilfarrada. Vamos a una pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y mientras tanto, el kirchnerismo sigue perdiendo su quórum propio en diputados con el traspaso que hay de algunos legisladores. Se dice algunos saltos en Garrocha. Algunos saltos en Garrocha, del Frente para la Victoria hacia el Frente Renovador, con lo cual 3 leyes vitales, impuesto al cheque, emergencia económica y la del presupuesto, se le van a complicar aún antes que haya una renovación de la Cámara, que, como hemos dicho en más de una oportunidad, no va a alterar los resultados de las elecciones futuras, sensiblemente la composición por lo menos de la Cámara de Diputados, pero ya le está alterando los hechos. Salvo que se generen estos movimientos. No, es que ya hoy claro, se está generando, o sea, sin esperar lo que ocurre el 10 de diciembre. Pero uno de los temas que el gobierno ha enfocado con mayor virulencia, porque el tema de la inflación, el propio Insaurralde lo reconoce, negado absolutamente por Moreno en INDEC, etcétera. El otro es el tema de la inseguridad, que ahora el gobierno, como decíamos antes, reconoce que hay inseguridad. Y entre estas medidas espasmódicas que se toman, apareció una, que es la de la rebaja de la imputabilidad de los menores, que nosotros en este programa, en más de una oportunidad lo hemos abordado el tema, pero siempre desde un punto de vista serio, o sea, no aferrado a una coyuntura, no aferrado a que aparece Bloomberg, entonces salgamos corriendo a endurecer las penas, sino que hagámoslo con un criterio sensato. Esto es lo que se tenía que haber hecho de un primer momento. Pero lo que pasa es que ahora, cuando se producen estos bandazos para un lado y para el otro, la cosa no sale bien. Ricardo Sáenz, ¿cómo te va? Fiscal de la Cámara del Crimen. Después vamos a hablar también de una causa que lamentablemente hizo que tuviera estado público por motivo de ese hecho tan lamentable, que es la causa del asesinato de la niña, de la joven Ángela Rawson. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo ves esto de la baja de la imputabilidad de los menores? Yo lo veo positivo. Entiendo tu planteo de que pareciera que tiene que ver con una coyuntura. En realidad, formamos parte de gente que hace muchos años que estamos hablando de este tema, y un tema que ha sido sistemáticamente rechazado, te diría, por una franja que va mucho más allá de este gobierno, sino una franja importante de la clase dirigente argentina, que creo que ha suscripto esta teoría de lo que se llamaba en un momento el garantismo, que todos hemos explicado, que garantismo, que mano dura es una falsa antinomia, pero entendemos de qué se trata cuando hablamos de garantismo, a lo que se le sumó una idea del principio del gobierno de Néstor Kirchner de no criminalizar la protesta social. Entonces, el no criminalizar la protesta social, unido a la cuestión llamada del garantismo, ha generado una cuestión en la que muchas conductas cometidas por ciertos sectores de la juventud argentina no se pueden perseguir. ¿Hoy qué pasa si un chico de 15 años comete un delito?
No, es impune. O sea, la edad es 16. Se va a su casa. Exacto. Pero pretender en el año 2013 que un chico de 15 años no puede comprender la criminalidad de matar a otro ser humano, no resiste menor análisis. Cuando está en condiciones de a los 16 años ya de votar. Bueno, eso es una incongruencia, creo, de nuestro sistema legal actual. Porque sí se comprende ante la criminalidad de un acto, o sea, el sentido de lo bueno y de lo malo, que lo que se requiere para votar a un candidato que requiere una información que los chicos generalmente no tienen. Y no olvidemos que hace pocos años la mayoría de la edad de la capacidad civil se bajó de 21 a 18, se bajó 3 años, reconociendo obviamente el desarrollo que tiene el ser humano en el siglo XXI. No, hay quienes dicen habría que bajar la edad, pero establecer lo que se llama un régimen penal juvenil, es decir, dotarlo de ciertas garantías, teniendo en cuenta que puede entender la criminalidad del acto, pero no deja de ser un chico. Totalmente, no tiene, o sea, lo que pasa es que hay que invertir en seguridad. O sea, hay que crear lugares en donde estén aislados, obviamente, que no es lo mismo una franja de 14 a 16 que una de 16 a 18 o 18 en adelante. No pueden coexistir, evidentemente. Tienen que y no pueden ser fábrica de delincuentes, o sea, tienen que tener realmente planes de rehabilitación, de generar dentro del ámbito de donde están privados de su libertad una sociedad civil más o menos parecida a la que van a vivir afuera cuando salgan. Ahora, si los vamos a tener a látigo, a grito y encerrado atrás de una reja, y claro, vamos a fundar un resentimiento que en muchos casos, por cuestiones socioculturales, ya traen. Si lo vamos a hacer cada vez peor, y bueno, es muy difícil así resocializar. Eso es al punto que yo quería llegar, porque evidentemente cuando algunos oyentes, sobre todo algunos que piensan que estamos en una posición de derecha, troglodita, ultramontana, dicen, los quieren bajar y los quieren meter en las cárceles. Claro. Hay que aclarar que hay un régimen penal juvenil que funciona en todas partes del mundo y que evidentemente lo que se trata es llevarlos ahí para que se puedan resocializar, cumpliendo el precepto que marca la Constitución, que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Entonces se trata justamente de eso. Ahora, si vamos a hacer el posgrado criminal en la cárcel, estamos en el horno. Por eso es que todo esto tiene que ser acompasado, pero en otros países del mundo, yo me acuerdo que esto se discutió mucho cuando se trataba el Código Contravencional, de la baja de la edad de las contravenciones. Y en muchos casos hasta se llegó a hablar de la posibilidad de una responsabilidad objetiva, sancionándolo al padre que por negligencia, por distintas razones, no hubiera prestado la atención necesaria para que el hijo no cometiera la contravención y hacérselo a él con la contravención. Y esto, como decía bien Ricardo, se topa con el tema de o garantismo o mano dura. Y en el medio está lo que los romanos llamaban dura sed lex, ¿no es cierto?, tan lacónicamente. El respeto de la ley. El respeto de la ley. Porque yo creo, yo esto lo vengo analizando hace mucho tiempo, o sea, el Estado si se genera un problema económico sale a resolverlo, o sea, cuando faltaron billetes ponemos a hacer los billetes nuevos, o sea, si hay un problema le buscamos una solución y acá hay como una quietud que es ideológica a mi juicio. Y comparto lo que vos decías que no somos de derecha, o sea, a mí siempre me dijeron que era de derecha, pero no se puede generar esta parálisis mientras sigue muriendo gente todos los días en manos de los delincuentes. Sí, o sea, y tampoco, hay que hacer algo. Tampoco tenemos que alentar que aparezca el sheriff del oeste ahora, No. Como aparece Alejandro Granado diciendo Claro, metabala. Pero un vuelco total, pasamos de una suerte de abolicionismo a una persona que dice que todos deben estar armados y tirarle al delincuente y arrepentirse de no haberlo matado. Seguro. Yo no debería hablar de política, pero evidentemente es tan espasmódico que genera ruido adentro de la propia fuerza política que lo propone. Claro, por supuesto, porque salen no a es acusarlo casual, Kunkel y claro. Aníbal Fernández. Pero lo que yo quiero significar acá, que vos lo dijiste muy bien, que no es un tema imputable solo a esta fuerza política, que vos lo dijiste muy claramente, no solamente al gobierno actual, sino que es algo que es un movimiento transversal, más porque amplio. hay el propio ruido que se genera dentro del propio gobierno, porque sabemos bien, y recordemos el famoso discurso de Scioli, tengo las manos atadas, y Kirchner diciéndole, diga quién le ató las manos. Entonces quiere decir de que Scioli no tenía la misma visión de la inseguridad que tiene que tenía el difunto expresidente Néstor Carlos Kirchner, como tampoco la tiene si comparás Massa con Sabatella, uno en Morón, el otro en el Tigre.
Por eso lo quería poner bien esto en su punto, porque esto es algo transversal, que abarca a toda la sociedad. El tema que evidentemente por el cual has tenido que desfilar en todos los programas de televisión, que es el tema de Ángela Rawson, un tema muy triste, por supuesto que pegó muy fuerte en toda la sociedad, pero que en algunos medios hasta llegó a ver un aprovechamiento de ello, ¿no? Porque eran además demasiado rutinario, demasiadas horas. Demasiadas horas y además sobre todo hasta con un ensañamiento. Y con algunos personajes que aparecían en distintos programas, peritos y todo, que realmente a mí me sorprendían, que somos hombres de derecho. Y yo quiero destacar, y hacerlo público, el grado de profesionalidad que vos llevaste a este asunto, Ricardo. Realmente a uno lo pone orgulloso de tener un fiscal de la Cámara del Crimen, como vos, porque le diste, en todos los lugares donde hablaste, fue con seriedad, con profesionalidad y con mucha responsabilidad. Y respetando el dolor de la familia, ¿no? ¿Cómo está la causa ahora? Bueno, la causa, a pesar de lo que se sigue diciendo en algunos lugares en televisión, está muy claro un procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara de Apelaciones, donde queda claro que es el autor del hecho. Un tema técnico de la calificación, donde la Cámara ordena al juez de primera instancia que lo indague por la cuestión del abuso sexual, que aparece cada vez más claro en el expediente. Y creo que de seguirse esos pasos se lo puede llegar a procesar por el homicidio, lo que llamamos el criminis causa, el homicidio destinado a encubrir ese abuso, con lo cual vuelve a estar en un homicidio agravado, la defensa va a volver a apelar, va a volver a la Cámara de Apelaciones, creo que eso es lo que va a pasar. Pero ya está claro que en esta instancia de la investigación anterior al juicio es el autor del hecho. La materialidad del hecho, exactamente, todo eso es claro, más allá de otros condimentos, porque hay gente que me ha preguntado, pero ¿cómo homicidio simple, como que fuera algo menor? Bueno, no. Yo creo que está en una situación más comprometida que antes del fallo de la Cámara, aunque aparentemente esté en una situación mejor, porque queda fijo el homicidio simple y lo manda a indagar por el abuso sexual, con lo cual va a estar, creo que, más complicado. ¿En qué tiempo más o menos te estimas que se puede resolver esta causa? Yo creo que va a tener juicio oral el año que viene. El año que viene. Por cómo está más o menos los tiempos. Juicio oral. Sí. Esto te ha producido una gran concentración de toda tu actividad en esta cuestión, pero evidentemente vos sos un observador atento de la justicia, como se viene desarrollando con el tema de las leyes, estas famosas 6 leyes. ¿Cómo está hoy la situación dentro de la justicia respecto de este cimbronazo que hubo cuando se comenzaron a tratar estas leyes? Yo creo que se fue decantando el proceso. Me parece que en algún punto los fallos de la Corte, donde, hace unos meses estuvimos en este programa, sí, que fuiste muy claro al respecto. De esa cuestión. La Corte creo que puso más o menos las cosas en su lugar de cómo se deberían elegir el Consejo de la Magistratura. La cosa está más tranquila. Entiendo que el Consejo de la Magistratura no se destrabó en su funcionamiento, o sea, no se lo ve funcionando, pero bueno, es una cuestión que atañe a los miembros de ese organismo. Pero en la justicia, el movimiento de justicia legítima creo que se ha acotado a lo que creo que es su verdadero peso dentro de la institución. Y bueno, yo creo que el tiempo, como siempre, va a cumplir su trabajo en cuanto a aquietar un poco los ánimos que estaban en algunos momentos bastante exaltados. Osvaldo. Yo quería, volviendo al caso anterior, pero no específicamente a esos hechos, sino que me permite reflexionar sobre otra cuestión. La relación entre la justicia y los medios, o entre los abogados y los medios, los fiscales, los jueces, decíamos, hubo un exceso de tiempo dedicado a este caso, mucha gente que hablaba como si supiera. Digámoslo, en el programa de Tite Helbon a mí me sorprendió. Hicieron un simulacro de juicio por jurados, donde Tite Helbon le dijo a cada uno que votara. Yo cuando vi eso por televisión dije, ya esto es y que votaron incluso, creo que terminó la votación con 6 que lo absolvían y 5 que lo condenaban. Entonces yo digo... Sí, una banalización del proceso judicial. Y entonces lo que me pregunto es,
¿Cuánto, por otro lado, frente a abogados que aparecen y aparecen, entiendo que del lado del Ministerio Público los fiscales también en ese caso deban salir en algún momento a dar sus razones, pero no parece que sea el foro mediático aquel en el que más deben ocupar su tiempo? No, yo me decidí justamente a salir porque ya decían por televisión que, o sea, en una fiscalía de Tucumán y la 9 de julio en el 2013 se torturaba a un testigo para que confiese un homicidio como si fuese un centro clandestino en la época de la dictadura. O sea, y yo lo veía y digo, no puede ser que nadie diga nada, no puede ser que la institución no diga nada. Bueno, cuando la causa llegó a la Cámara dije, bueno, está en mi jurisdicción, voy a empezar a decir algo. Claro, se ve que lo que empecé a decir, o sea, en algunos lados prendió y en otros causó bronca porque les estaba como ¿no? corriéndoles el eje, pero hoy siguen diciendo que el fallo de la Cámara encubre la verdad real. Yo lo escuché en televisión. Claro, es una cosa, un disparate. Hasta se han Entonces, llegado... ¿qué necesitamos? ¿El fallo de la Pero Corte por parte de la Haya? de esos de cronistas así policiales que tienen los canales. No, periodistas que la gente hace 30 años que lo ve en televisión, ¿por qué me van a creer a mí si siempre le creyeron a ellos? O sea, yo creo que le generan un daño a la justicia muy grande. Seguro. Y lo peor es que la justicia, sacando el caso tuyo, una vez se queda quieta. Yo cuando vi la indignación que tenía Pablo Lanuse por el perito que había enlodado a la chica, me puse del lado de, más allá que uno le tenga afecto, que le tenga simpatía a Pablo Lanuse, porque es la verdad un tipo que fue muy corajudo y un buen funcionario judicial. Más allá de eso, yo pensaba en cómo me sentiría yo padre de esa chica. Una locura. Y cuando vi, dije, bueno, por fin alguien que sale a decir algo, porque se había banalizado tanto el tema que ya se decía cualquier disparate. Sí, sí, sí. Eso, yo creo que la justicia hace muy bien y yo creo que tendría que tener... la Corte, de hecho, ha empezado con el tema de filmar y de pasar en vivo algunas audiencias, porque creo que esto es acercar a la gente que muchas veces no tiene conocimiento y que también a veces puede influir en algún fiscal o algún juez que no sea muy sólido en sus convicciones, pero querías agregar algo más. No, si me permitís, hoy es 10 de septiembre. Es una fecha triste para nuestra historia institucional. El 6 de septiembre, como todos sabemos, en 1930 se produjo el primer golpe de Estado. Pero el 10 de septiembre la Corte lo legitimó a través de una acordada. Eran hombres dignos los de esa Corte, pero se equivocaron mucho y abrieron el camino a la legalización de los procesos de facto. Esa acordada del 10 de septiembre es uno de los episodios más funestos, creo, de nuestra historia institucional. Me acordé hoy al ver la fecha. Afortunadamente, después de lo que dijo Ricardo, queda bien en claro que muchas veces la justicia tiene que salir a hablar para que no ocurra, como se decía, que en una fiscalía se estaba torturando a alguien para que confesara. La verdad te agradecemos como siempre la participación, muy claro, Ricardo, y bueno, te felicitamos por tu labor. Gracias. Y nosotros nos vemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.